audio. Entonces, vamos, ¿tienen la clase abierta, chiquillos? Sí. Ya, comenzamos, ¿cierto? Vamos a ver las medidas de posición hoy día. Y las medidas de posición señalan, como su nombre lo dice, otras posiciones aparte del centro, ya dentro del conjunto de datos o dentro de una masa de datos. Por ejemplo, a partir de qué valor está el 10% mayor, ¿ya? Las medidas de centro son casos especiales, ¿cierto? Las que vimos en la clase pasada son casos especiales de las medidas de posición. Entonces, entre las medidas de posición vamos a ver el percentil, los percentiles o el percentil Q, ¿cierto? ¿En qué se destaca? En que Q es un número entero entre 1 y 99, ¿ya? Y el percentil en sí es un número P sub Q, tal que al menos Q% de las observaciones son menores o iguales que él, y al menos 100 menos Q% restante de las observaciones son mayores o iguales que él, ¿ya? El percentil Q se obtiene de la siguiente forma. Se ordenan las observaciones, ¿cierto? Los datos de menor a mayor y se calcula el valor de la posición donde vamos a encontrar el percentil, que es R es igual a Q por N dividido en 100, ¿ya? Donde N va a ser el número de observaciones que nosotros vamos a tener en nuestro conjunto de datos, ¿ya? Si el resultado que vamos a obtener, ¿cierto?, de R es entero, entonces el percentil PQ va a ser el promedio de las observaciones que ocupan los lugares R y R más 1. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ir viendo mediante un ejemplo. Dice también si el resultado no es entero, se aproxima al entero superior y el percentil PQ es la observación que ocupa ese lugar. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver también, antes de irnos al ejemplo, vamos a ver casos particulares de los percentiles. Entonces, entre los casos particulares de los percentiles que nosotros tenemos la mediana, ¿ya? La mediana es el percentil 50 de nuestros datos, ¿ya? Tenemos las medidas de posición también, los cuartiles, que en sí, ¿cierto?, son los percentiles de orden 25, es el percentil 25, el percentil 50 y el percentil 75. Entonces, ¿cómo representamos estos cuartiles? El percentil 25 se representa, ¿cierto?, por el cuartil 1, que representa el 25% de mis datos. El cuartil 2 representa el 50%, que también es conocido el cuartil 2 como la mediana también. O sea, la mediana puede tomar 3 nombres diferentes. La mediana, el cuartil 2 y también, ¿cierto?, el percentil 50. Y en el cuartil 3, ¿cierto?, es el que representa el 75% de mis observaciones. Entonces, estos dividen la muestra ordenada en 4 partes, ¿cierto?, en 4 grupos que contienen la cuarta parte de las observaciones. Los quintiles también son, ¿cierto?, son casos particulares de los percentiles. Entonces, por tanto, en los quintiles se divide la muestra ordenada en 5 grupos de igual tamaño, y ahí tenemos el percentil de orden 20, es el quintil 1, el percentil 40, ¿cierto?, es el quintil 2, el percentil 60, el quintil 3, y el percentil 80, el quintil 4. Los deciles también son una forma, ¿cierto?, de representar los percentiles, pero de orden 10, ¿ya? O sea, dividen la muestra ordenada en 10 grupos de igual tamaño, ¿ya? Entonces, el percentil 10 es el decil 1, el percentil 20, ¿cierto?, es el decil 2, el percentil 30, el decil 3, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces,
los percentiles, al encontrar la posición, ¿cierto? Acá se ve la figura donde se representa los cuartiles y los quintiles de un conjunto de datos que es simétrico, ¿cierto? Ahí se observan los cuartiles, se concentra, ¿cierto? El cuartil 1 en la mediana y el cuartil 2, la mediana es el cuartil 3, perdón, la mediana es el cuartil 2 o también el llamado el percentil 50, y ahí vemos también los quintiles representados en 5 partes, ¿ya? Profesora, Sí, ese gráfico de campana de Gauss pasa solamente cuando ¿Mm? cuando es una Es distribución del tipo simétrica, simétrico. simétrica, sí, Ahí. simétrica. Cuando tenemos una representación simétrica, ahí la campana, ¿cierto? Aparece de Gauss totalmente, que no se inclina hacia ningún lado, ¿cierto? Ambos lados tienen no se inclina tanto para el lado izquierdo ni para el derecho, sino que es simétrica para ambos casos. Entonces, a modo de ejemplo, se dispone de 3 muestras de datos acá con las que se obtendrán las medidas de posición. Entonces, los 3 conjuntos están ordenados de menor a mayor, ya están por columnas. Entonces, la primera muestra, el primer conjunto de datos, son ingresos de 45 empleados de una firma que está en miles de pesos, ¿ya? El segundo conjunto de datos corresponde a los pesos de bultos transportados por un correo que está en kilos. Y la tercera muestra, el tercer conjunto de datos es la escolaridad de los habitantes adultos de un condominio que está en años, ¿ya? Entonces, por tanto, ¿cierto? Acá lo dejé representado en estos 3 conjuntos para que se vean al tiro, ¿cierto? Se vayan viendo los datos. Y nos piden acá calcular el cuartil 1 o el percentil 25. Entonces, ¿cómo tendríamos que encontrar del conjunto de datos 1 el percentil 25 o el cuartil 1 también llamado? Nos vamos, ¿cierto?, a la fórmula. ¿Y qué nos dice la fórmula? Nos dice que debemos calcular el valor de R, ¿cierto? Q por N. ¿Quién sería Q? Vamos a anotarlo en la pizarra. R, El R Q por percentil. N dividido en 100, ¿cierto? Aquí vamos a anotar R, el valor del percentil, ¿cierto? Q por N, Q por N dividido en 100, y nos indica el valor, ¿cierto? Q para el percentil 25 sería 25, ¿cierto? 25 por N. ¿Cuánto sería el N que nosotros estamos acá calculando en la primera muestra? En la primera muestra. ¿Cuánto es nuestro N? 45. 45, ¿cierto? 45. Entonces ahí lo multiplicamos por 45, 25 por 45 dividido en 100. ¿Cuánto nos da el valor de la posición? 10,35. 25 por 45 dividido en 100, ¿cierto? Claro. 11,25. 11,25. 10,40. Eso, 11,40. eso, 25 por 45, ¿cierto? Dividido en 100. 11,25, ¿cierto? Entonces ahí 11,25. Ahí nosotros lo encontramos. Entonces, ¿qué nos dice la explicación? Nos dice que cuando da en términos de decimal, entonces nosotros debemos aproximarlo al entero siguiente, ¿cierto? En este caso, el cuartil 1 es la observación de orden 12. Nuestros datos están ordenados de menor a mayor. Entonces, por tanto, buscamos el de orden 12 y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, ¿cuánto sería el percentil 25? El Sería percentil 150, ¿cierto? 150. Entonces, muy bien. Para la muestra 2, ¿cierto? Ahí
dice que el tamaño de muestra son 38, ¿cierto? El tamaño de muestra, y nosotros lo buscamos, lo calculamos para ver de la muestra, ahí le vamos a colocar R1 de la muestra 1, la posición de la muestra 2, que sería 25, ¿cierto? 25 por 38 dividido en 100. ¿Cuánto nos quedaría? 25 por 38 dividido en 100. Por 38 dividido en 100. Muy bien, ¿cierto? El valor nos da también 9,5. Y lo aproximamos, ¿cierto?, al entero siguiente. Y ahí nos da, ¿cierto?, que el cuartil 1 es la observación de orden 10. De orden 10 es la muestra 2. Y decimos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, correspondería, ¿cierto?, el percentil 25 a 14 kilos. Y en la muestra 3, ¿cierto?, en la muestra 3, el tamaño de la muestra 3, ¿de cuánto es? ¿Cuánto tendríamos que reemplazar en la pizarra? El R3 sería 25 por... ¿Cuánto sería el tamaño de la muestra 3? 42. 42, muy bien, muy bien. 42 sobre 100. ¿Cuánto nos da entonces el valor? 10,5, ¿cierto? 10,5. Entonces, por tanto, el valor que vamos a encontrar, ¿cierto?, es ahí la observación de orden 11, ¿cierto?, que corresponde a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces corresponde, ¿cierto?, a 9 años, el cuartil 1 o el percentil 25. ¿Ya? Para encontrar el cuartil 2, la mediana o el percentil 50, entonces nosotros nos basamos en lo mismo. ¿Cuánto tendría que ser ahora el cálculo del percentil 50 para el mismo conjunto de datos? Sería 50 por 45 dividido en 100. Exacto, muy bien. 50 por 45 dividido en 100. Entonces ahí, ¿cierto? ¿Qué observación? ¿Cuánto nos da eso? 22,5 que se 22,5, que lo aproximamos, ¿cierto?, al entero siguiente. Entonces tenemos que encontrar la observación de orden 23, ¿cierto?, que sería 185. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, ¿ya? 185 sería, ¿cierto?, el percentil 50, ¿ya? O sea, 150. 185 sería el percentil 50, estaba pensando en el percentil 25, en el cuartil 2, ¿ya? En la muestra 2, ahí, ¿cómo tendríamos que multiplicar? ¿Cómo tendríamos que encontrar el valor? Sería 50 por 38 dividido en 100, ¿cierto? Y nos va a dar el valor de 19, exacto, ¿cierto? Entonces, por tanto, el cuartil 2 va a ser, nos dio entero, ¿cierto? Ahí nos dio entero. Entonces, por tanto, el cuartil 2 o la mediana va a ser el promedio de las observaciones de los lugares 19 y 20, ¿cierto? ¿Y a qué les recuerda eso? ¿A qué les recuerda eso cuando teníamos un tamaño de muestra que era par, ¿cierto? Como el caso de la muestra 2 y 3, ¿cierto? ¿A qué correspondía la mediana? En un conjunto de datos, ¿cierto?, sueltos o no agrupados, era el promedio de los dos. Tendríamos que sumar y dividirlo. Exacto, ¿cierto? Entonces ahí ocupamos el de los lugares 19 y 20
Entonces en la muestra 2, acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 y 20, o sea, sumar el 17 más el 17 dividido en 2, ¿cierto? Que va a dar 17 kilos. Va a dar la mediana, ¿ya? O el cuartil 2, ¿cierto? Que es la mediana. Y en el cuartil, el cuartil 2, en la muestra 3, también el tamaño de muestra es impar, o sea, perdón, es par, ¿cierto? Es 42. Entonces, por tanto, ahí también, cuando nosotros encontramos el percentil, también ahí nos va a dar entero, ¿cierto? Y el cuartil 2 de ese conjunto de datos va a ser el promedio de las observaciones de los lugares 21 y 22 en la muestra 3, ¿ya? 21 y 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, ¿ya? Entonces, por tanto, el promedio de esos dos términos centrales, ¿cierto? Que va a ser la mediana, va a ser de 11 años, ¿ya? Va a ser de 11 años. ¿Se va entendiendo cómo se va calculando el percentil para datos no agrupados? Estos datos, ¿cierto? Son los datos no agrupados, son datos sueltos, ¿cierto? Son un conjunto de datos, son datos sueltos, que de esa forma cuando tenemos datos que no están agrupados, ¿cierto? Nosotros encontramos el percentil de esa forma, ¿ya? ¿Se ha ido entendiendo, chiquillos? ¿O repito algo? Sí, se ha entendido. Ya, cualquier duda, ustedes me paran, me dicen, profesora, repítalo por favor, que no se entendió, si voy muy rápido, sobre todo en los datos agrupados. Ya cuando lleguemos a los datos agrupados, ahí ustedes, ¿cierto? Me van atajando ahí cualquier duda que vayan teniendo, ¿ya? Entonces, para encontrar el percentil 75 o el cuartil 3, tenemos que hacer lo mismo, ¿cierto? Ahí multiplicamos 75 por 45, ¿cierto? Lo dividimos en 100 y vamos a tener, ¿cierto? 33,75. Entonces, por tanto, el cuartil 3 va a ser la observación de orden 34 de la primera muestra y de orden 34, ¿cierto? Nosotros ahí lo contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34, ¿ya? Entonces va a ser, ¿cierto?, de 290. En la muestra 2 es, ¿cierto?, 75 por 38, ¿cierto? 75 acá multiplicado por 38 dividido en 100 nos va a dar un valor de 28,5, ¿cierto? Lo aproximamos al entero siguiente, entonces por tanto el cuartil 3 es la observación de orden 29, ¿ya? Es la observación de orden 29 que corresponde en la muestra 2 de orden 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. Entonces, por tanto, corresponde a 20, ¿cierto?, kilos. Y en la muestra 3 es 75 por 42, ¿cierto?, por la totalidad de la muestra 3, dividido en 100, el valor 31,5, por tanto el cuartil 3 va a ser la observación de orden 32 de la muestra 3, la observación de orden 32, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Entonces, por tanto, corresponde a 12 años, ¿cierto? El cuartil 3, ¿ya? Y así encontramos, ¿cierto?, los cuartiles, ¿cierto?, a través también de estas medidas que son los percentiles. Entonces, esto es para datos no agrupados, para un conjunto de datos, ¿cierto?, como se puede decir vulgarmente, datos sueltos. Esos datos sueltos tienen que ser ordenados de menor a mayor, ¿cierto? Un conjunto de datos no agrupados. Entonces, también tenemos el cálculo cuando nosotros tenemos ahora un conjunto de datos que están agrupados, ¿ya? Un conjunto de datos agrupados. Entonces, en este conjunto de datos agrupados, ¿cómo encontramos el percentil? Acá, ¿cierto?, se debe determinar la clase del percentil J, ¿cierto?, como aquel en que la frecuencia acumulada sea mayor o igual donde se encuentre, ¿cierto?, este valor. O sea, J por N sobre 100, ¿ya? Entonces, J va a ser, ¿cierto?, el valor que tome el percentil. Entonces, en el caso, ¿cierto? Luego, cuando nosotros encontramos la clase, ¿cierto?, el intervalo de clase donde va a estar posicionado para poder, ¿cierto?, aplicar la fórmula, entonces se debe utilizar la siguiente fórmula. P sub j, ¿cierto?, que es donde vamos a encontrar el percentil, es igual al límite inferior de la clase percentil, ¿ya? Aquí va a ser el límite inferior donde nosotros encontramos la clase percentil, que la vamos a encontrar a través de este método, ¿cierto? Le sumamos, sumado, J, que sería el valor que va a tomar, ¿cierto?, el percentil que me están preguntando, por N dividido en 100, menos la frecuencia absoluta ya acumulada de la clase anterior, ¿ya?, del intervalo anterior. Y N sub J representa la frecuencia absoluta de la clase correspondiente y A sub J la amplitud de la clase del percentil, donde se va a encontrar el percentil, ¿ya? Entonces, eso está más o menos como chino mandarín, o lo fueron comprendiendo. Más o menos, pero yo creo que como con un ejemplo, porque sí que se va a Exacto. entender claro. Exacto, ¿cierto? A mí siempre me entienden con un ejemplo, ¿cierto? ¿Cierto, chiquillos? Sí. Entonces, el ejemplo, percentiles para datos agrupados. Entonces, el de lo no agrupado lo entendieron a la perfección, ¿cierto? El de lo no agrupado lo entendieron a la perfección, ¿cierto, chiquillos? Ya, Sí, ya. Ahora vamos a los datos agrupados. O sea, cuando tenemos intervalo de clase. O sea, tenemos un intervalo de clase. Y vamos a seguirnos basando en el ejemplo de los puntajes de la prueba de conocimientos para medir el coeficiente intelectual, ¿cierto? Que yo se los dejé acá en la plataforma se los volví a subir. Dice, cuando ustedes se van a la pestaña de clases, cuando ustedes están ahí en la unidad 2, aparece base ejemplo coeficiente intelectual. ¿Ya? Cuando ustedes lo descargan, aparece los intervalos de clase, ¿cierto? Que yo se los había dejado en el Excel, donde aparecen acá los intervalos con la frecuencia absoluta acumulada, ¿cierto? Aparece la tabla ya construida. Nos vamos a basar en esta misma tabla, ¿cierto?, de frecuencia con los intervalos de clase que calculamos para medir el coeficiente intelectual. Entonces, Profesora, sí, disculpe, ¿cuál era ese Excel? el Excel está aquí en la plataforma, dice unidad 2, el primer archivo. Ya. El primer archivo dice base ejemplo coeficiente intelectual. Ya, profesora, gracias. Ya. Entonces, cuando ustedes lo abran, comenzamos con los cálculos. Entonces, a través, ¿cierto?, de esa información,
a través de esa información, ¿cierto? Que está en intervalos agrupados, ¿cierto? Que eso ya nosotros lo trabajamos, lo construimos. Nos piden obtener el percentil 25, el percentil 50, el percentil 65 y el percentil 75, ya a través de esos puntajes de los datos agrupados, que se interprete adecuadamente. Entonces, ¿qué tenemos que realizar acá? ¿Cómo lo vamos a reemplazar? Vamos a la pizarra, ¿cierto? Vamos a la pizarra. Ahí abrimos otra hojita. Ahí abrimos otra hojita. Y tenemos que, nos piden el percentil 25 de esa tabla de datos, ¿cierto? Agrupados. Entonces, por tanto, ¿qué necesitamos saber? Primeramente, necesitamos, ¿cierto?, calcular, ver según la frecuencia absoluta acumulada, ¿cierto?, si es mayor o igual que, ahora, ¿quién tenemos que reemplazar acá? 25 por 30, 25 por 30 dividido en 100. Entonces, ¿cuánto nos va a dar ahí? La frecuencia absoluta acumulada debe ser mayor o igual a ¿qué valor ahí? ¿Qué valor nos va a dar ahí? 7,5. 7,5, ¿cierto? Entonces nos vamos a la clase, ¿cierto? Al intervalo de clase y vemos, buscamos donde esté la frecuencia absoluta acumulada que sea mayor o igual a 7,5. Entonces nos vamos al Excel y acá buscamos el intervalo. La frecuencia acumulada, ¿cuál tendríamos que elegir acá mirando la frecuencia acumulada? La El segundo segunda. intervalo. El segundo intervalo, ¿cierto? Este. Vamos a marcarlo mientras después le sacamos el color. Ahí, ese intervalo es el que vamos a elegir. Entonces, por tanto, ya identificado el intervalo que vamos a elegir nosotros, ¿cierto? Ahora comenzamos el cálculo. Entonces ahí sería percentil 25. El percentil 25 es igual al intervalo, ¿cierto? Vamos a anotar la fórmula completa para que la vamos reemplazando al tiro. Sería el intervalo, el límite inferior de donde está la clase, más, abrimos paréntesis, J, ¿cierto? Por N, J por N dividido en 100, J por N dividido en 100, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, ¿cierto? Anterior, ahí se le coloca menos, sobre la marca de clase, ¿cierto? La frecuencia absoluta, perdón, donde va a estar posicionado el intervalo por la amplitud de donde está posicionado el intervalo. Entonces acá comenzamos reemplazando. Entonces acá el límite inferior, ¿cuánto vendría a ser el límite inferior? Ustedes me van dictando. ¿Cuánto sería el límite inferior? ¿Cuánto? 10,12. Muy bien, 10,12. Ahí le sumamos. ¿Qué tendríamos que reemplazar arriba? 7,5. 7,5, muy bien. Está listo, ¿cierto? Está listo con lo de arriba. 7,5 menos, 6. ¿qué valor? 6, muy bien. Dividido en la frecuencia absoluta. ¿Cuánto sería la frecuencia absoluta? Si abrimos el Excel. 9, ¿cierto? Muy bien, 9. Ahí 9 multiplicado por la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud del intervalo? 1,42. 1,42. Perfecto. ¿Cuánto da entonces el percentil 25? Profesora, Sí, ¿por qué colocó el 6 ahí? No entendí. el 6, yo te lo repito. Dice que el 6 corresponde a la frecuencia absoluta acumulada anterior a donde está la clase percentil.
Entonces nosotros vemos dónde está la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia acumulada de la clase anterior. ¿Cuál sería? 6. 6. Gracias, Sí. profe. No hay problema, no hay problema. Sí, Profesora. ustedes tienen... Sí, Da Entonces podría- 2,39. no sé quién me habla primero. Pablo, dale nomás. No, dale El- tú. Es que es por el resultado, por eso. No se peleen. No se peleen. ¿Cuánto es el resultado que les dio? A mí me dio 2,39, profesora. ¿2? 2,39, No. por eso. No. Ah, ya. No, está mal el Profe, cálculo. a mí me dio Sí, 10,35. 10,36, ¿cierto? Sí, es como 36 al aproximarlo. Sí, 10,36 le aproximamos al siguiente. Tienen que siempre recuerden los paréntesis, ¿cierto? Después lo dividen, después lo multiplican, pero no sumen 10,12, no le sumen así. No, siempre primero los paréntesis, después la división, la multiplicación y por último la suma y la resta. ¿Ya? ¿Profesora? Sí, di. Que yo no entiendo de dónde sale el 1,42. Ah, de la amplitud. La amplitud, cuando nosotros calculamos el intervalo de clase, acá, ¿te recuerdas que cuando nosotros teníamos un conjunto de datos, ¿cierto? Teníamos un n, teníamos un máximo, un mínimo, calculábamos un rango, ¿te recuerdas? Y teníamos un k para saber el número de intervalos que es a través de la regla de Sturges, ¿te recuerdas? Ah, sí, profe, ya caché. Y la amplitud es, ¿cierto?, el rango dividido en el número de clases que nosotros, en el número de intervalos. Entonces da 1,42, que es, ¿cierto?, la amplitud que vamos a tener en cada una de las clases, de los intervalos. ¿Se comprendió ahora? Sí, profe, gracias. Ya, perfecto. Entonces el percentil 25, ¿cierto?, corresponde a 10,36 puntos. Entonces, ¿cierto? ¿Qué indica ello? ¿Qué indica el percentil 25? Que el valor, ¿cierto? 25% de los estudiantes tienen un coeficiente intelectual menor a 10,36 puntos y un 75% restante tiene un puntaje mayor a 10,36 puntos. ¿Ya? Entonces, por tanto, el percentil, ¿cierto?, va acumulado, se acumula hasta donde está, ¿cierto?, es menor. Entonces, luego que nosotros calculamos el percentil 25, ya ustedes yo creo que están aptos para calcular el percentil siguiente, el percentil 50, ¿sí o no? Y al calcular el percentil 50, vamos a calcular la... ¿Qué estamos calculando con el percentil? La mediana. La mediana, ¿cierto? Entonces, ¿por qué creen que no se los pregunté en la prueba anterior? Porque la mediana se los voy a preguntar ahora en esta prueba. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cierto? La mediana para datos agrupados, ¿cómo la calculamos? Percentil 50, el percentil 50, ¿cómo tendríamos que calcular entonces la clase NJ? NJ, ¿cierto? Si es mayor a 50 por 30, ¿cierto? 50 por ¿Profe? 30. ¿Sí? Como es el percentil 50, ¿no se puede usar Sí. la fórmula de la mediana? También, sí, también te sirve. Es lo mismo. Tienes que encontrar la frecuencia absoluta acumulada que sea mayor o igual a qué valor. La frecuencia 50. absoluta No, mayor o igual a mayor o igual a qué? al resultado de eso. Al dato del No medio. lo he hecho todavía. Exacto, ¿cierto? Mayor o igual a 15. O sea, si la mediana encontramos en la frecuencia absoluta que sea mayor o igual a 15. Entonces, acá encontramos el intervalo que el mismo, ¿cierto? Encontramos el mismo acá, el mismo intervalo donde toma, ¿cierto? 15 y más. Entonces, por tanto, acá seguimos con el mismo, ¿cierto? Pero ¿dónde va a cambiar? ¿Dónde va a cambiar? Acá cuando nosotros aplicamos la fórmula,
en el percentil, ¿cierto? El percentil 50, que es la mediana, ¿cierto? Sería 10,12 el intervalo inferior más acá, ¿cierto? Acá es 15 menos 6, 15 menos 6 dividido en la frecuencia absoluta 9, ¿cierto? Multiplicado por 1,42. Entonces, ¿cuánto nos dio la mediana? Que también la calculamos la vez pasada, ¿cierto? Calculamos la mediana que la vez pasada también nos dio. ¿Cuántos puntos nos dio? 11,54. 11,54 puntos, ¿ya? 11,54 puntos. Entonces, ahora vamos a calcular, ¿cierto? Antes de continuar con el resto, vamos a ver el percentil 65. ¿Cuánto sería el percentil 65? El percentil 65, ustedes me dicen cuándo puedo cambiar. ¿Puedo cambiar a otra página? Profe, Sí. es que sabe que a mí con el ejercicio de antes no me dio 10,36, lo volví a hacer y no me da. Ya. 7,5. Sí, Sí, 7,5. Tú le restas 6. Le restas 6. ujú, Va, saqué la calculadora. 7,5, tú le restas 6. Le divides, lo divides en 9, ¿cierto? Lo divides en 9, lo multiplicas por 1,42. 1,42 y le sumas más 10,12. ¿Cuánto te queda? 10,356, ¿cierto? Y ahí va siendo periódico hasta el último valor, que es 7, lo aproximamos a 10,36. ¿Te dio ahora? Profesora, a la Elsa se le cayó el internet. Ah, ya, lo Pero voy a ir después, haciendo. después yo le explico. No hay problema. Mira, si que use la calculadora que está en el inicio. Dijo que entendió. ¿Entendió? Sí, Ah, ya, eso ya, dice ella. ya. Perfecto, no hay problema entonces. Vamos entonces al percentil 65. ¿Puedo cambiarlo a otra pizarrita? O sea, a otra hoja. Ustedes me dicen. ¿Anotaron el percentil 50? Sí, Sí. puede dar vuelta a la página. Ya, vamos a dar vuelta. Agregar otra página. Entonces ahí vamos a calcular el percentil 65. El percentil 65. Y que sería, chiquillos, ¿me escuchan? Se me Profe, cayó un ratito. sí, Ahora me escuchan. sí, Ya. Ahora, ¿están viendo la pizarra, cierto? sí. Ya. Vamos a continuar. Entonces, el percentil 65, encontramos, ¿cierto? La fórmula. Ahí vamos a borrarle que... Ay. Es NJ, ¿cierto? NJ que sea mayor o igual que el valor, ¿cierto? 65 multiplicado por 30 dividido en 100, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener cuánto la frecuencia absoluta acumulada tiene que ser mayor o igual a qué valor para encontrar el intervalo. ¿Qué valor tiene que 19,5. ser? Muy bien, 19,5. Entonces, ¿dónde lo encontramos ese en la tabla? Nos vamos al Excel, donde aquí le vamos a sacar el color, ¿cierto? Le vamos a sacar el color. ¿Y qué es la frecuencia acumulada? ¿Cuál tendríamos que elegir? ¿Qué En intervalo? la tercera, en los terceros intervalos.
el tercero, ¿cierto? Donde 23, o sea, mayor o igual a 19,5. Entonces, por tanto, acá lo marcamos, lo vamos a marcar para hacer el percentil 65. Entonces, ¿cierto? Ahí continuamos acá y ustedes me van a ir dictando. Percentil 65. ¿Cómo sería calculado? Sería acá, ¿cuál sería el límite inferior? 11,54. 11,54, perfecto, muy bien. Más 19,5 menos 9 dividido en 8. 19,5 menos, ¿están seguros que 9? Es que 9 es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. ¿Cuánto es? 15. 15, Ah, 15. ¿cierto? Sí, la acumulada, te confundiste con la absoluta, ¿ya? Te confundiste con la absoluta. La acumulada es 15, ¿cierto? La acumulada es 15 y le dividimos en la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta de ese intervalo, ¿cuánto sería? 9. La frecuencia absoluta de ese intervalo, 8. 8, ¿cierto? Muy bien, 8. La multiplicamos por la amplitud, ¿cierto? Que sería 1,42. Entonces, ¿cuánto nos da el percentil 65? 12,33. 12,34 aproximado. 12,34. Sí, 12,34 puntos. ¿Ya? 12,34 puntos. ¿Ya? Entonces un 65% de los estudiantes tienen, ¿cierto?, un puntaje menor a 12,34 puntos y el 35% de ellos tienen un puntaje superior a 12,34 puntos. ¿Ya? Entonces, de esa forma vamos interpretando los percentiles. Y ahora viene otra pregunta, ¿cierto? Viene la pregunta que dice, por otro lado, dice obtener un puntaje inferior, por otro lado, obtener un puntaje inferior a 10 puntos es considerado insuficiente. Entonces nos dicen, obtenga el porcentaje de estudiantes que obtuvieron un puntaje inferior a 10 puntos, ¿ya? E interprete. Entonces ahí, ¿cómo encontramos, cierto? A través de la fórmula, cómo nosotros podemos encontrar el porcentaje de estudiantes que obtuvieron un puntaje inferior a 10 puntos. Entonces ahí nos están preguntando por el J, ¿cierto? Ahí nos están preguntando la incógnita, nuestra incógnita en sí, ¿cierto? Si nosotros miramos acá la pizarra, nuestra incógnita viene siendo el J. O sea, desconocemos, ¿cierto?, este valor. Este valor es el que andamos buscando. Entonces, por tanto, necesitamos, ¿cierto?, ver en la clase, ¿cierto?, en la clase donde está acumulado los 14 puntos, o sea, perdón, los 10 puntos. Entonces, en el intervalo, si nosotros miramos el intervalo, primeramente para encontrarlo, vamos a sacar este color para no confundir, vamos a sacar ese color. Entonces ahí, para encontrar el intervalo donde está, ¿cierto?, donde está el menor a 10, ¿cierto?, menor a 10 puntos, inferior a 10 puntos, ¿dónde encontramos en el intervalo? ¿Cuál de todos los intervalos es el que tiene puntaje menor a 10 puntos? El primero. El primero, ¿cierto? En este intervalo tenemos que basarnos, ¿ya? Inferior a 10 puntos. Entonces ahí, ¿cierto? Ya encontrando el intervalo, ahí, que nos vamos a basar, ¿cierto? Para poder encontrar el porcentaje, ahora, ¿cierto? Nosotros vamos a ir reemplazando, ¿cierto? Entonces en sí,
¿cierto? Lo que andamos buscando es P. Vamos a seguir respetando el P sub J, ¿cierto? Vamos a seguir respetando la fórmula. Y la fórmula, ¿cierto? Vamos a otra pizarrita, a otra página. Ah, ustedes la anotaron esto, ¿cierto? Para pasar a la siguiente, la del percentil 65. ¿La anotaron para pasar a la siguiente página? Sí. Ya. Entonces, vamos a la siguiente página. Entonces acá, ¿cierto? Lo que nos están preguntando, nos dicen que PJ es igual al límite inferior, ¿cierto? Del percentil J más J por N dividido en 100, J por N dividido en 100, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, ¿cierto? Anterior, la misma fórmula, ¿cierto? Por la dividido en la frecuencia absoluta de donde está el intervalo por la amplitud de donde está el intervalo. Entonces acá, ¿cierto? Nosotros, eso lo que nos está diciendo que es igual a 10. ¿Ya? Eso nos está diciendo que es igual a 10. Entonces, ahora, ¿cierto? Tenemos que despejar, empezar, ¿cierto? A despejar. Entonces, por tanto, el intervalo inferior de donde encontramos el primer intervalo, ¿cierto? ¿Cuál sería el límite inferior de ese intervalo? 8,7. 8,7, ¿cierto? 8,70. Le sumamos arriba la incógnita, ¿cierto? En la incógnita sería J por 30 dividido en 100, J por 30 dividido en 100, le restamos la frecuencia absoluta anterior de donde encontramos el intervalo. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la anterior? 6. La anterior no tiene, ¿cierto? Anterior a 6 no tiene, entonces 0. Entonces ahí, ¿cierto? La reemplazamos por 0. No tiene. La multiplicamos, ¿cierto? La multiplicamos por la amplitud, que sería 1,42, y le dividimos en la frecuencia absoluta, ¿cierto? Y la frecuencia absoluta del intervalo, ¿cierto? Que vamos a encontrar es 6, ¿ya? La frecuencia absoluta es 6. Entonces eso es igual a 10, ¿ya? Eso es igual a 10. Entonces, despejando, ¿cierto? Despejando, nosotros tenemos ahí que 8,70, ¿cierto? 8,70, ahí aplicando, ¿cierto? Los términos matemáticos. 30%, ¿cierto? De J sería 0,3, 0,3 J, ¿cierto? 0,3 J, ahí, y menos 0 es 0,3 J, y lo multiplicamos por 0,237, que sería, ¿cierto? 1,42 dividido en 6, 1,42 dividido en 6, que sería 0,237, y eso nos da igual a 10. Entonces ahí aplicando, ¿cierto? La ecuación. ¿Han visto ustedes ecuaciones de primer grado, cierto, chiquillos? Sí, profe. Ya, Sí, profe. ya, perfecto. Entonces ahí, ¿cierto? Llegamos a que es 10, ¿cierto? 0,0711 es igual a 10 menos 8,70.
ahí despejamos la incógnita, es como que J fuera X, ¿cierto? Es como que J fuera X, 0,0711J, como que fuera un X. Por tanto, el J nos va a dar igual a 18,28 puntos. ¿Ya? O sea, perdón, no puntos, el percentil, ¿cierto? Ahí el valor, entonces ahí lo que nosotros andamos encontrando es el percentil 18,28, el percentil 18,28 va a ser igual a 10. Ya, eso en sí, ¿cierto? Es lo que andábamos buscando. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? ¿Cierto? El 18,28%, ¿cierto?, de los estudiantes tienen puntaje inferior a 10 puntos y eso indica, ¿cierto?, lo que nos están preguntando en la segunda pregunta. ¿Ya? El porcentaje de estudiantes que obtuvieron un puntaje inferior a 10 puntos. ¿Ya? ¿Se entendió cómo se calculó? Cuando nosotros andamos buscando los percentiles, ¿cierto? Andamos buscando el acumulado hasta, ¿cierto? El acumulado hasta. Entonces, por tanto, acá, cuando nos dicen el porcentaje de estudiantes que obtuvieron un puntaje inferior, ¿cierto? Ahí nosotros llegamos hasta, ¿cierto?, ese puntaje y al aplicar, ¿cierto?, la fórmula, encontramos que el percentil al que llegamos es 18,28. Entonces, un 18,28%, ¿cierto?, de los estudiantes tienen puntaje inferior a 10 puntos. ¿Ya? El siguiente ejemplo, el siguiente es lo mismo, pero, ¿cierto?, nos preguntan ahora por un puntaje mayor. Entonces dice, se sabe que obtener un puntaje mayor a 14 puntos indica un alto coeficiente intelectual. Entonces dice, obtenga el porcentaje de estudiantes que obtuvieron un puntaje superior a 14 puntos. Entonces ahí, ¿cierto?, ¿qué tenemos que encontrar? ¿Qué tenemos que encontrar con el percentil primeramente? ¿Qué es lo que vamos a encontrar nosotros para poder saber el porcentaje de estudiantes que obtuvieron un puntaje superior? ¿Qué tenemos que encontrar primero? El intervalo. Tenemos que encontrar primeramente, ¿cierto? Primeramente el puntaje, el porcentaje de estudiantes, ¿cierto?, que obtuvieron un puntaje inferior y el resto, ¿cierto?, el complemento va a ser el porcentaje de estudiantes que obtienen un puntaje superior. Con el percentil siempre andamos encontrando un acumulado hasta, ¿ya? Entonces, aplicando la misma fórmula, ¿cierto?, como nos decía la compañera, vamos a aplicar la misma fórmula, pero vamos a borrar. ¿Puedo borrar esto, chiquillos, para hacer el siguiente? Ustedes me dicen. ¿Ya, chiquillos? Sí, profe. Ya, paso a la siguiente. Ya, la siguiente página. Ah, verdad que iba a borrar, porque iba a mantener la misma fórmula. Entonces acá, ¿cierto? Vamos a borrar acá. Entonces acá, ¿cierto? Aquí también borramos. ¿Qué es lo que andamos encontrando entonces? Con esta fórmula andamos buscando el percentil, ¿cierto?, hasta 14. Entonces, por tanto, acá tiene que ser igual a 14, ¿cierto? A 14. Con eso vamos a encontrar, ¿cierto?, el percentil hasta 14. Y luego tenemos que ver
lo que falta, ¿cierto? Para llegar al 100%. Entonces, por tanto, hay que ver la clase. ¿En qué intervalo nos vamos a basar, ¿cierto? El acumulado hasta 14. Hasta 14 puntos. ¿En cuál de todos los intervalos tenemos que basarnos? Le vamos a colocar sin relleno. ¿En cuál de estos 5 intervalos tenemos que basarnos? 14, donde dice 14 puntos, el acumulado hasta 14 puntos. ¿Dónde está el intervalo? ¿Dónde está el intervalo que se encuentre acá? ¿En los 14? En el cuarto, ¿cierto? Aquí. En este intervalo, ¿cierto? Nos vamos a basar en ese intervalo. Ese es el intervalo que nos vamos a basar, ¿cierto? Para poder encontrar el porcentaje. Entonces, ahí, ¿cierto? Nos basamos en ese intervalo y nos dice que, aplicando la fórmula, el límite inferior nos dice que es de 12,96 más acá la misma incógnita, ¿cierto? J por 30, J por 30 dividido en 100, le restamos la frecuencia absoluta acumulada anterior en el intervalo, nos vamos a la frecuencia absoluta acumulada anterior, que sería ¿cuánto? 23. 23, muy bien, muy bien. Entonces, ahí sería, ¿cierto? Menos la frecuencia acumulada anterior. La dividimos por la frecuencia absoluta donde se encuentra el intervalo. La frecuencia absoluta donde se encuentra el intervalo, ¿cierto? Que sería ¿cuánto? 4, ¿cierto? La frecuencia absoluta, 4, y se multiplica por la amplitud. ¿Y la amplitud cuánto sería? 1,42, perfecto, ¿cierto? Y eso es igual a 14. Eso es igual a 14. Andamos encontrando, ¿cierto? El valor, ¿cierto? El valor del percentil que se acumule hasta 14 puntos. Entonces, por tanto, acá, ¿cierto? Despejando la incógnita, ¿cierto? Vamos a tener que acá 14 sería 12,96 más 0,1065 alfa más 0,1065 J, ¿cierto? En este caso, menos, ¿cierto? Menos 8,165 menos 8,165. Me quedan tan mal los números. Ahí sí. Menos 8,165 es igual a 0 a 14. Es igual a 14. Entonces, por tanto, nos da un valor de 0,10 0,1065 J nos da un valor de 9,205 y J viene a ser igual a 9,205 sobre 0,1065. Y ahí vamos a llegar, ¿cierto? A J igual
J igual a 86,43. 86,43. Pero ese es el porcentaje, ¿cierto?, de estudiantes que tienen puntajes inferiores a 14 puntos, ¿cierto? Ahí estamos encontrando el PJ, que sería P86,43, y eso es igual a 14 puntos. Con eso estamos indicando, ¿cierto?, lo contrario, la otra dirección, ¿cierto? Un 86,43% de los estudiantes tienen puntaje inferior a 14 puntos. Entonces, ¿cuánto por ciento tienen puntaje superior? Entonces, la respuesta es un 13,5. Exacto, un 13,57, y ustedes lo colocan, que me queda tan fea la letra. Un 13,57%, ¿cierto? Un 13, vamos a anotar la respuesta acá. Un 13,57% de los estudiantes, un 13,57% de los estudiantes tienen puntajes superiores a 14 puntos, ¿ya? Porque ahí andamos buscando siempre el para menores, ¿cierto? Para valores menores. Con eso uno calcula el percentil, ¿ya? Entonces, la diferencia para encontrar valores altos es la diferencia de lo que me queda por completar, ¿cierto? Para el 100%. ¿Se fue comprendiendo, chiquillos? Sí, ¿Sí? Ya. Entonces, de esa forma, ¿cierto? Van a lo otro. Antes de terminar, la Daniela me dice, ¿cierto?, que son 3 horas de ayudantía. Entonces, esto es aparte de la clase. Entonces, me dice, la Daniela les va a hacer igual ejercicios de estos, ya de las medidas de posición. Me dice cuándo que ustedes le puedan mandar un correo, cuándo pueden, por último en esta semana, aunque no se junten las 3 horas, pero alguna hora que puedan o 2 horas que ustedes puedan, que se comuniquen al correo o a través de los mismos padrinos, ¿cierto? No sé. O sea, no, pues ahijados, la Daniela es su madrina, ¿cierto? A través de los mismos ahijados del curso que tiene ella, se comuniquen para ver qué día, ojalá de esta semana me interesa que ojalá puedan hacer ejercicios de esto. Ya, porque la próxima, volviendo del receso, volvemos con las medidas de dispersión. Entonces vamos a pasar otras materias. Dime. ¿Le mandamos un correo cada uno? ¿Nosotros se lo mandamos como a nivel? No a nivel de curso, no a nivel de ya, curso. pues, Sí, se ponen de acuerdo a nivel de curso, qué día les acomoda para que ella les pueda hacer la ayudantía y, y verían ejercicios de esto porque el viernes vamos a comenzar nosotros con la programación en R, ¿ya? Entonces, ustedes lean más o menos lo que yo les subí de ese PDF de la profe Alejandra, que es que da una introducción al R, ¿cierto? Con Data Science. Entonces, lectura, que ustedes más o menos se interioricen y empezamos con los códigos, a trabajar con los códigos este viernes. Entonces, ustedes tengan el R Studio descargado, ¿ya, chiquillos? Cualquier duda de la descarga del R Studio, me mandan un correo. Ya, si no se les puedo descargar por X motivo, aparece ahí la opción del Mac. Aparece RStudio para Mac, para Windows, para Linux. Aparece diferentes opciones. Entonces ahí ustedes eligen la correspondiente. Pero ahí en ese PDF estaba clarito los pasos a seguir. Pero igual, cualquier duda ustedes me escriben un correo, ¿ya? Así que no duden en escribir cualquier duda, la más mínima que tengan, ustedes me escriben un correo, ¿ya? ¿Ya, chiquillos? Profe, Sí, dime. bueno, quiero hacerle primero 2 preguntas.
Sí, dime. sobre un receso que es que hace poco el profesor de precálculo, Carlos Gómez, nos mandó la Sí, planificación semanal y nos dijo que había un receso del 13 al 17 de julio. Ese receso sí. es para el segundo semestre. No, es para ahora. Es para este semestre. O sea que hay otro receso más aparte de esta semana. Sí, sí. Aparte Ah, del de ahora, un receso para, dice, académico y funcionario, dice, de sí. 13 al 17 sí se mantiene. Eso yo pensé que lo iban a sacar, pero se mantiene en julio el mismo receso. Ah, Profe, ya, profesora. son las vacaciones de Sí. invierno. No, las vacaciones de ustedes son del 20, el 21 terminamos, el 21 se termina, o sea, lo ideal es el 14 de agosto ya se cierra el semestre y el del 24 al 20, esa semana del 24 al 28 de agosto tienen las vacaciones, ahí ustedes tienen las vacaciones. Porque ahí parece que el plazo de ingreso al Simbad, el viernes 21, y ahí ustedes quedan libres sabiendo todas sus notas, y ahí tienen la semana de vacaciones para comenzar el 31 de agosto con el segundo semestre, chiquillos. Ah, ya. Profe, ¿Ya? lo otro Muchas que le gracias. quería preguntar Dime. es que, bueno, por redes sociales, bueno, un niño nos mandó un pantallazo sobre que algunas carreras estaban haciendo como cuestionarios para pasar ¿Eh? el ramo. ¿Cómo pasar el Entonces, ramo? es que por eso yo le quería preguntar, porque qué hay de verídico, porque igual con mis compañeros nos asustamos mucho, porque decía ese pantallazo que como que pasar el ramo dependía netamente si pasar ese cuestionario. Entonces le queríamos preguntar a usted más que nada, ¿qué era de verídico de eso? ¿Pero qué Entonces, cuestionario? Me perdí. Me no, perdí. es que Del, como... Dale nomás, profesora, Rodrigo. es que ¿Mm? lo que mandaron en la foto decía que al final de como de la unidad iban a hacer como un interrogatorio sobre la materia de la clase. Pero, Y pasar la unidad correspondía como de cómo nos fuera en ese interrogatorio. es como un examen de un cuestionario de las materias de todas las unidades, o sea, de las Claro. un ejemplo de precálculo, de análisis de datos, de álgebra, de todo eso. Sí, Sí, sí. Lo desconozco. Yo por lo menos no lo voy a hacer así. Yo no tengo esa instrucción todavía, no. Por parte de las autoridades no han dado la forma, sino que el docente evalúa el examen como debe ser. Ahí algunos aplican criterios, ¿cierto? Dependiendo, le aplicarán un cuestionario a cada uno y con eso aprueban. Yo mantengo lo del sílabus, el porcentaje. O sea, teniendo todas las notas sobre 4, ustedes no rinden examen. Claro. Sí, no, yo mantengo esa mi postura. Así que el resto lo desconozco del resto de profesores chiquillos, pero lo mío, yo mantengo mi postura del sílabus, de que ustedes tengan un promedio superior, mayor o igual a 4 para eximirse. Ya, profe. Ya, en sí, en la clase presencial, yo siempre me baso en las unidades, en que la unidad tenga nota azul, pero dada la contingencia, ¿cierto?, del coronavirus, ya me puse un poco más flexible en que teniendo los porcentajes, ¿cierto?, dando el 70% nota azul de 4 hacia arriba, entonces el 30% les repito el promedio. Ese 30% que es del examen, les repetiría el promedio, ¿cierto? Ahora, si con ese 70% ustedes no les da el 4, tienen que dar examen. Ahí sí, sí o sí tienen que dar examen. Y el Ya, examen son ejercicios de toda la materia, de todas las unidades. todas las unidades. Sí, Ya. sí. Ya, profe, gracias por aclararnos eso, que estábamos bien Sí, asustados. no, en eso por lo menos, en análisis de datos no. Pero ustedes vieron análisis de datos o vieron así carrera en general. No, carreras en generales. Era como que corría para todas las carreras. No, a mí no se me ha dado ninguna instrucción, por lo menos Marcelo no nos ha dado ninguna instrucción así. No creo que sea eso, no, pues sería fatal, pues sería como Sí, un corta, por eso. sí, pues sería como un cortacabezas tremendo, porque no, sería fatal. Yo creo que es falso, sí, yo estoy segura que es falso. Ya, Sí, profe, muchas sí, gracias. sí, para que se queden tranquilos. Ya, Ya, entonces escríbanle a la Daniela para fijar la horita de ayudantía, la hora que puedan, aunque sea una hora, ujú, eh,
aunque sea una hora, porque son 3 horas que tiene designada semanal. Si pueden las 3, mejor, po. Si pueden las 3, mejor, mejor. Pero si no, hagan una, aunque sea esta semana. Y ahí para que vayan a descansar después tranquilo, ya manejando bien, ¿cierto? Los percentiles, las medidas de posición, los cuartiles y todo, ¿ya? Entonces, ¿qué más les iba a decir? Se me olvidó. Ah, ya. El viernes entonces nos vemos para programar, po, para empezar a programar en R, ¿ya? En el RStudio. Entonces, ahí cualquier duda de la descarga del RStudio, si algunos lo descargaron ya, tenían descargado el RStudio propiamente tal, no leen solamente el PDF de qué trata, pero nada más, sino que, y algunos que tienen el R instalado como yo, que yo lo tuve que instalar de nuevo el RStudio porque a mí me habían instalado el R con la consola solamente, el R Wii. Entonces el R Wii no es lo mismo que el RStudio, y ese tenía yo, me habían instalado los informáticos. Entonces ahí me van a instalar, ¿cierto? Hoy día el RStudio para así ya poder enseñárselos el viernes en la hora de laboratorio, o sea, la horita de laboratorio, de las 10:50 en adelante. ¿Ya, chiquillos? Profe, Dime, ¿usted me llama a mí o yo la llamo a usted? ya, llámame tú. Me voy a despedir entonces de los chiquillos para que así quedarme conversando con el Felipe y con el Cristóbal. Ya, chiquillos, entonces, cuídense mucho, nos vemos el viernes. Ya, Que tengan- profesora, muchas gracias. Chao, profesora. Chao, Profe. Chao, profe. cuídense mucho, chao. Profesora.